Nos conectaremos con Wilfredo Núñez, parte del equipo técnico de Geosys, quien nos dará la conferencia con el tema Novedades en Survey 123. Hola a todos, gracias por acompañarnos. Estoy emocionado de que puedas unirte a nosotros en esta sesión sobre ArcGIS Apps, novedades de Survey 123. Mi nombre es Carlos Wilfredo Núñez, técnico de Geosys en El Salvador, y nos gusta mucho trabajar con los clientes y tener noticias suyas, así que esperamos que tenga algunas preguntas para nosotros después de esta sesión. Survey 123 está diseñado para ayudarlo a implementar formularios inteligentes con reconocimiento de ubicación para su organización. Con Survey 123 puede crear experiencias de usuario intuitivas para acelerar la captura de datos. Los formularios inteligentes también admiten reglas de validación de datos sofisticadas para que pueda asegurarse de que los datos que se envían a su organización estén listos para respaldar la toma de decisiones basadas en datos. Survey 123 está hecho de diferentes componentes, como poderosas herramientas de diseño de formularios inteligentes, aplicaciones web de escritorio y aplicaciones centradas en formularios móviles para enviar datos, y también herramientas de análisis y visualización de datos centrada en formularios. He dividido el contenido de esta presentación en dos áreas: novedades de Survey 123, sitio web y aplicaciones web, y Survey 123 Connect y la aplicación de campo. El diseñador web de Survey 123 es una excelente manera de comenzar a crear formularios inteligentes. El diseñador es una herramienta basada en la web, que le ayuda a diseñar visualmente sus propios formularios inteligentes, como puede ver en la animación. Estamos viendo una gran aceptación de personas que crean formularios inteligentes de esta manera. Aquí hay un ejemplo de Benton Byte 311. Este sitio web agrega muchos formularios creados en el diseñador web. Como puede ver aquí, el ciudadano puede ingresar al sitio web y elegir un problema en particular. Para informar esto, abre un formulario que se usa para reportarlo rápidamente. Estamos conscientes de que la gente está usando el diseñador web bastante. Esri ha mejorado esta aplicación durante los últimos meses. Como ejemplo, ahora puede organizar lógicamente las preguntas en su encuesta utilizando grupos y páginas. Todo desde el diseñador. Como puede ver en este ejemplo, en el lado derecho del formulario está dividido en diferentes páginas y los usuarios pueden navegar de una página a otra para completar la información. Esto es genial cuando está creando formularios largos, pero incluso para formularios pequeños puede ser bastante útil de la forma en que funciona. El diseñador es bastante simple. Como lo demás en el diseñador, arrastrar y suelta las páginas, los grupos y luego agrega las preguntas dentro de ellas. Las cuadrículas de elección son un nuevo tipo de pregunta en el diseñador y le ayuda a compactar colecciones de preguntas de opción múltiple dentro de una cuadrícula. Esto reduce la cantidad total de espacio que necesita en su formulario para presentar la información de una manera más intuitiva y ayudándole a acelerar la captura de los datos. Estas cuadrículas que pueden construir en los formularios inteligentes del diseñador web se pueden utilizar tanto desde la aplicación web como desde la aplicación de campo de Survey 123. Otra característica interesante es poder insertar sus encuestas en sitio web. Puede ver aquí en la pantalla que tenemos el sitio web de la ciudad de Redlands y luego un formulario insertado allí mismo. En realidad, esto es bastante fácil de hacer. Todo lo que necesita hacer es básicamente ir a la pestaña de colaboración
y luego buscar el enlace para insertar en el sitio web. Esto le presenta algunas opciones para decidir cuáles son las opciones para insertar. ¿Desea mostrar el pie de página de la encuesta, el tema de la encuesta, tal vez el encabezado? Y esto básicamente cambiará el fragmento de código que puede copiar y llevar a su propio sitio web. Lo siguiente es esta noción de encuesta abierta o cerrada. Así que piense en lo siguiente. ¿Qué hace cuando se cierra nuestra encuesta web? Ha capturado todos los datos que necesita. Tal vez tenga la encuesta en un subsitio web. ¿Qué hace cuando no desea más datos? ¿Elimina la encuesta para que las personas no puedan enviar más respuestas? ¿Restringe el uso compartido como si ya no lo compartiera con todos? ¿Deja los activos de la encuesta y luego ignora los datos que las personas envían? Bien, ninguno de esos enfoques es bueno. Quiero decir, si haces cualquiera de estas cosas, la gente obtendrá una respuesta 404 del servidor, o tal vez el cuadro de diálogo de inicio de sesión aparecerá, o se sentirán frustrados porque envían datos y tú no haces nada al respecto. Lo que puedes hacer ahora es configurar un cuadro de diálogo de encuesta cerrada, como el que puede ver aquí. De acuerdo, este es el cuadro de diálogo que se mostrará una vez que haya dicho que mi encuesta está cerrada. Entonces, la forma en que esto funciona es que volverá a la pestaña de colaborar y luego se desplazará hacia abajo y verá una opción llamada estado de la encuesta. Puede decir si la encuesta está cerrada o incluso puede definir una ventana de tiempo para dar a conocer cuándo la encuesta estará abierta. Además, puede configurar con imágenes y texto el nuevo cuadro de diálogo que se presentará a los usuarios con un concepto bastante ordenado. La siguiente característica que quiero describir son los parámetros de consulta de la URL de la aplicación web. Esto es muy útil cuando desea iniciar un formulario web y completar automáticamente una pregunta o dos preguntas al cargar. También puede usar parámetros de consulta para ocultar y mostrar el tema u ocultar el título. Incluso oculta una pregunta específica dentro de su encuesta web a través de los parámetros de consulta. Aquí puede ver un ejemplo. Tenemos la URL de Survey123 seguida del ID del elemento del formulario web que desea iniciar y luego los parámetros de consulta. Primero estamos pasando el valor de Fernando a la pregunta del inspector y el valor OK a la pregunta TreeType. En el segundo ejemplo usamos el parámetro de Mode para abrir una encuesta en el modo de solo vista, recuperando información de una característica en particular. Puede ver que estamos usando el parámetro de Global ID para especificar qué característica queremos mostrar en el modo de solo visualización. Les daré una demostración de cómo usar los parámetros de consulta de la URL de la aplicación web. Aquí tengo un formulario web de seguridad vial, informe de daños. Y lo que quiero hacer es rellenar previamente la pregunta nombre del empleado. Para eso voy a agregar después de la URL el signo de interrogación seguido de la palabra field, que es campo, dos puntos y el nombre del campo que deseo que aparezca rellenado en mi encuesta. Vamos a agregar el nombre. A continuación del nombre del campo vamos a agregar un igual y qué es lo que queremos que rellene nuestro campo. En este caso sería el nombre del empleado, Caleb Castro. Damos enter y listo.
Ahora tenemos Caleb Castro automáticamente en esta pregunta. Así es como puede agregar estos parámetros de consulta. Ahora, obviamente, no desea hacer esto manualmente. Desea crear estos enlaces mediante programación o iniciar estos enlaces en correo electrónicos y en sitio web para iniciar los formularios exactamente como usted lo desea. A continuación vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo incrustar una encuesta en un panel operacional. Lo primero que vamos a hacer es agregar contenido integrado, tipo entidades. Vamos a copiar la URL de la encuesta que queremos agregar en nuestro panel. Pegamos la URL de la encuesta y a continuación vamos a poner la sintaxis interrogante, mode igual view y global ID igual y elegimos el campo global ID. Con esta sintaxis le estamos diciendo que queremos abrir la encuesta en modo visualización y acceder a los registros uno a uno. Damos clic en listo. Como podemos ver, ya tenemos nuestra encuesta incrustada en nuestro panel de operaciones. Ahora solo falta darle un poquito de funcionalidad a esto. Vamos a agregar una acción a nuestra lista para que nos filtre según lo que vayamos seleccionando en la lista en nuestra encuesta. Y aquí está. Seleccionamos algo en nuestra lista y automáticamente nos muestra los datos de esa encuesta. Si ya está familiarizado con los parámetros de consulta, es posible que haya notado que he enfatizado el uso del Global ID como medio para obtener registros en su formulario web. Anteriormente hemos estado usando Object ID, pero eso ha cambiado. Desde la versión 3.9 en adelante dejaremos de usar Object ID y pasaremos a Global ID. La publicación de blog de Geonet describe cómo puede realizar este cambio, cómo le afectará y por qué estamos haciendo este cambio. Quiero resaltar dos nuevos tipos de preguntas que están llegando al diseñador. La primera es la pregunta del mapa, que reemplazará la pregunta del punto geográfico. Y la intención aquí es permitir definir diferentes herramientas de dibujo dentro del mapa. Podría ser una pregunta de puntos, líneas o polígonos. La nueva pregunta de clasificación, esta le permite presentar a los usuarios una lista de opciones y luego dejar que ordenen estas opciones. Echemos un vistazo a ambas preguntas. Esta es la pregunta del mapa. Configure para dibujar polígonos, líneas, puntos. Y esta es la pregunta de clasificación, para que pueda permitir que los usuarios expresen una preferencia en esta lista fácilmente en el formulario web. Avanzando con nuestra agenda, vamos a hablar a continuación sobre las novedades de Connect y la aplicación de campo. Furby 123 Connect es un diseñador, una herramienta que lo ayudará a crear sus propios formularios inteligentes, pero a diferencia del diseñador web, Connect no se ejecuta en un navegador web. Connect es en realidad una herramienta de escritorio que descarga en su máquina con Windows o Mac OS. A diferencia del diseñador, donde arrastra y suelta, en Connect va a utilizar formularios XLS
que es un estándar para definir la apariencia y el comportamiento de las encuestas en una hoja de cálculo. Connect puede obtener una vista previa de sus propias encuestas y permitirle diseñarlas utilizando su editor de hojas de cálculo. Cualquier cambio que realice en el documento del formulario de Excel se previsualizará inmediatamente en Connect y cuando esté listo podrá publicarlo. Connect es la herramienta elegida para diseñar formularios inteligentes para muchas organizaciones que necesitan un control total sobre sus diseños o para organizaciones que necesitan crear formularios inteligentes enormemente grandes. Hay mucho que se ha agregado a Connect recientemente. Demos un vistazo a algunas de las características más importantes. Anteriormente describimos todo el trabajo en el diseñador web con páginas y grupos. Este trabajo es en realidad aún más relevante en Connect, porque en Connect a menudo construyes encuestas muy largas que hacen que el uso de grupos y páginas sea aún más atractivo. También, al utilizar la aplicación de campo, notarás que han agregado una pequeña opción en la parte inferior que puede presionar y luego obtener un cuadro de diálogo para ayudarlo a navegar fácilmente por las diferentes páginas de su formulario. Otra opción interesante se relaciona con la capacidad de organizar preguntas, una al lado de la otra, como aquí, ciudad y estado. En este otro ejemplo, estamos combinando filas en las que solo tenemos una pregunta, o tres, o dos, pero organizadas de manera diferente. Todo esto se hace a través de los diseños de cuadrícula. Demos un vistazo más de cerca a las páginas y los diálogos de cuadros de una encuesta. Puede ver aquí, tengo páginas en mi diálogo para navegar. También estamos usando diseños de cuadrícula para organizar las preguntas una al lado de la otra. Lo primero es mirar la configuración de la hoja de cálculo, porque en la configuración de la columna estilo, especificamos si el formulario va a utilizar páginas y diseños de cuadrícula. Y puede ver que la sintaxis que aquí tengo cuenta con páginas y los diseños de cuadrícula. Se puede usar de una forma aislada o en combinación. En este caso, quería un formulario inteligente con páginas y diseños de cuadrícula, así que los agregué, agregando un espacio para separarlos. A continuación, las preguntas de mi encuesta están organizadas en grupos, porque cada uno de estos grupos va a convertirse en una página. Así que tengo un grupo y en apariencia tengo un field list. Esto le dice a Survey123 que este grupo es en realidad una página. Entonces tenemos este tipo de sintaxis: W3, W2. Esto realmente define el número de columnas en las que quiero organizar diferentes preguntas. Esos son los diseños de cuadrícula para este grupo en particular. Quiero 2 columnas, la primera pregunta, lo cual significa que la primera pregunta va a utilizar 2 columnas y a continuación la siguiente pregunta, que es edad, va a utilizar una columna.
De esta forma llenamos las 3 columnas que hemos definido para esta cuadrícula. La pregunta fecha y hora tomará 3 columnas y no deja columnas vacías. La siguiente pregunta de dirección tomará 2 columnas, dejando a la pregunta de teléfono solo una columna para tomar. Así que aquí básicamente estoy diciendo que organicé estas 2 preguntas, una al lado de la otra. Y dé un poco más de espacio a la primera que a la segunda. Tenga en cuenta también que se pueden realizar múltiples combinaciones. Tomamos la fila completa para que una pregunta de texto y otras solo tomen parte de ella. Todo depende de cómo usted quiere ubicar sus preguntas. Como podemos ver a continuación, nuestro primer grupo se ha detallado de la forma que lo hemos configurado. La pregunta nombre completo del usuario ocupa 2 columnas. La pregunta edad ocupa una columna. De esta manera se ubica al lado del nombre completo del usuario. Fecha y hora ocupa 3 columnas, por lo tanto está sola. Y dirección ocupa 2 columnas y al lado se ubica la pregunta teléfono ocupando una columna. Una de las cosas que quiero resaltar en el tema de la cuadrícula es que los diseños de la cuadrícula solo se admiten en la aplicación de campo de Survey123. En la aplicación web todavía no se admite esa disposición particular de preguntas. Eso vendrá en el futuro, pero por ahora solo es en la aplicación de campo Survey123 que se pueden utilizar las cuadrículas. Si desea obtener más información sobre diseños de cuadrícula, lo puede encontrar en Geonet y en la ayuda de Survey123 Connect. La siguiente característica que quiero resaltar es la noción de listas pictóricas. Cuando trabajamos con listas, a menudo pensamos en ellas como listas desplegables o listas de selección. Las listas pictóricas le permiten representar listas de valores a través de diagramas e imágenes, como puede ver en la animación. Estas pueden hacer que sus formularios inteligentes sean mucho más intuitivos para que la persona los completen. Por ejemplo, en este caso, estamos seleccionando múltiples estados, o seleccionando un componente de un corazón, o tal vez seleccionando dentro de una matriz de riesgo. Es mucho más intuitivo para trabajar con estos diagramas e imágenes que con las listas. Esto no quiere decir que las listas en los formatos tradicionales ya no son útiles, pero en algunos casos los diagramas son en realidad mejor. Estas listas se representan como imágenes gracias a los archivos SVG, y estos archivos SVG admiten selecciones únicas y selecciones múltiples, es decir, puede usarlas para listas de verificación si usted así lo desea. En Geonet, Brett escribió una publicación de blog fantástica que describe paso a paso cómo puede crear sus propias imágenes SVG y conectarlas para que pueda aprovecharlas dentro de sus formularios inteligentes. Esta es nuevamente otra característica que por el momento solo se admite en la aplicación de campo y no está en el formulario web, por lo que cuando esté creando estos formularios tenga en cuenta que está apuntando a la aplicación de campo. Es hora de hablar de nuevo sobre polígonos y líneas. Los introdujimos en la sección del diseñador web y por supuesto también son compatibles con Connect. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el uso de GeoShape y GeoTrace en el formulario XLS vienen con la ventaja de las expresiones que puedes escribir para hacer muchas cosas con estas nuevas geometrías.
Creo que sabes que una de las mejores formas de aprender a usar estas nuevas preguntas es usar la muestra de Survey 123 Connect. A continuación, veremos cómo usar esta muestra. Demos un vistazo desde Survey 123 Connect. Vamos a crear una nueva encuesta. Le asignamos un nombre, seleccionamos muestras y acá buscamos Lines and Polygons. Acá está. Seleccionamos nuestra plantilla y le damos clic en Crear encuesta. Y aquí está la muestra real. Así que aquí puede ver cómo funciona la pregunta GeoTrace. Es solo el tipo de pregunta, no hay secreto en eso. Ahora, aquí puede ver las diferentes herramientas que tenemos. Este es el tipo de funcionalidad de dibujo a mano alzada. Y este funciona de la siguiente manera. Vamos a hacer un trazo. Muy bien. Aceptamos nuestro dibujo. Y a continuación vemos el cálculo de la longitud de la línea que he creado. Así que, si abrimos el XLS Form, verá que simplemente tengo una pregunta de GeoTrace. Y luego tenemos un cálculo que obtiene la línea aplicando el método de distancia y un factor. Todo esto para obtener la longitud. Al final de la pregunta GeoTrace, en la columna Esri Body Style, puede ver que tiene asignado el método Sketch y el color de línea en rojo. Por lo que podemos jugar con esto. Por ejemplo, puedo decir que no quiero el método Sketch, quiero el método Vertex. Lo cambiamos y no quiero el color, no quiero que la línea de color sea roja, quiero que el color sea azul. Lo cambiamos también, ¿sí? Damos clic acá y guardamos nuestro formulario. Volvemos a Survey 123 Connect para ver los cambios. Y vemos cómo se ve. Mi pregunta no ha cambiado mucho aparentemente. Vamos a probarlo. Lo primero que notamos es que ahora ya no tengo la herramienta de dibujo mano libre. En su lugar, tengo la herramienta de vértice. Así que voy a seleccionarlo y comenzaré a dar clic acá, 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 dibujando una línea a través de los vértices. Si necesito desplazarme panorámicamente, puedo ocupar esta herramienta que está acá para poderme irme desplazando panorámicamente. Vuelvo a tomar la herramienta de vértices y sigo agregando vértices. También tengo la opción de deshacer vértices, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, todo esto es genial. Regresamos al formulario. Vamos a hacer nuestra línea acá. Vamos a volver a nuestro formulario. Como podemos ver acá en la opción de GeoShape, podemos aplicar el mismo método de Vertex, cambiar el color de la línea y como es para polígonos, pues podemos también cambiar el color interno del polígono. También podemos calcular lo que es el perímetro y el área de nuestro polígono. Veamos.
Volvemos a Connect. Vamos a seleccionar acá. Como ustedes pueden ver, ya hay un polígono definido. Tenemos el perímetro de este polígono en kilómetros, en millas. Podemos calcular el área en hectáreas, en acres. Podemos crear nuevos. ¿Desea realmente trazar una nueva área? Le decimos que sí. En este momento vamos a comenzar el trazado de una nueva área de polígono. Como ustedes pueden ver, estamos ocupando el método vertex para crear nuestro polígono. La única diferencia con las líneas es que este nos crea áreas cerradas. Muy bien. También podemos deshacer acá el último vértice, como lo pudimos notar y ver en Geo3. Y acá aceptamos. Aceptamos nuestro nuevo polígono y como ustedes pueden ver, las áreas se han actualizado. Son herramientas muy importantes. Si desea obtener más información, la puede encontrar en Geonet. Ahí encontrará publicaciones en el blog, foros de discusión y más. Aquí está otra característica nueva que agregaron: marcas de agua de fotos. Aquí la idea es que cuando tome una foto con la aplicación móvil de Survey 123, puede escribir expresiones de formularios XLS dentro de Connect para extraer ciertos valores de su encuesta, como decir la identificación del trabajo, o la fecha, hora actual, y puede marcar sus fotos con esa información. Puede controlar bien la posición, el color, el tamaño de las marcas de agua, e incluso puede incrustar imágenes en estas marcas de agua. Y todo esto se hace nuevamente a través de Excel, ya que los formularios en conexión pueden traer esa valiosa información a la foto. De modo que cuando cree informes o cuando los datos se exporten o en caso de que las personas de alguna manera aíslen la foto del resto del mapa, la característica GIS, toda esta información se lleve junto con su foto. Para aprender más cómo crear estas marcas de agua, nuevamente Geonet. Y la ayuda tiene instrucciones paso a paso, sintaxis y discusiones, donde puede aprender más. Esta es nuevamente una característica solo para la aplicación móvil. Esta capacidad de marca de agua con fotos no está disponible en la aplicación web.